Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí, se escucha. Ay, sí. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal el día? Bien, gracias. Hoy día tuve visita. Buenas tardes, la decana que viene de Santiago, nos visitó. Mm, tiene que haber sido un día un poquitito movido. Sí, pero con buenas noticias, que voy a empezar a coordinar próximo año. Probable que desarrollemos un magíster en psicología en modalidad online. Qué genial. Sí, así que eso es una buena noticia. Y le tocaría a usted coordinarlo. Sí, esa es la idea. Bien. Felicitaciones entonces. Gracias. Esperemos que se reúnan algunos compañeros más. Habemos 10 recién. Si es que todavía no son las 7, capaz que de a poquitito se vayan conectando más. Ya voy a aprovechar de desarrollar la guía para la próxima unidad. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Estamos esperando que se reúnan. Habemos recién 12, unos minutos. Han ido achicando los cursos, por eso, ¿no? Sí, ha bajado un poquitito la asistencia, pero no tanto. Yo lo he visto el otro grupo y sí, no sé, de 40 hemos llegado como a 30. Entonces se ha notado la diferencia mientras Sí, yo los avanza. noto porque sí, yo genero la sala de espera para darme cuenta un poco de cómo se forma el grupo. Uno Mm. va testeando un poco también ya. Lo otro también que cuando comenzó eran vacaciones de invierno, entonces algunos que son docentes tenían vacaciones, entonces era más fácil conectarse en el área de educación los que trabajan. Entonces tal vez por Mm, eso también había más en ese más periodo al quórum, principio. claro.
Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Habemos 13. Bueno, vamos a iniciar nomás. Si alguien se recuerda en qué parte quedamos la sesión anterior, qué diapositiva estábamos trabajando. Reviso de inmediato. Gracias. De lógicas, clases, cerebro. Eh, Habíamos pasado hipotálamo, ¿no? Sí, estábamos, profesor, por ahí por la sistema nervioso autónomo vegetativo. Ah, ya, perfecto. Y claro, Ah, de cómo para mantener la homeostasis, el mecanismo principal para controlar la respuesta de estrés, huida o freezing. En eso estábamos, profesor. ya. Entonces ya pasamos hipotálamo, ya avanzamos eso, ¿no? Sí, la vía lenta y la vía rápida, Ah, de cómo ya. se manejaba el eje hipotalámico, pituitario, Adrenal. adrenal, sí. Las cargas alostáticas, todo eso también lo vimos. Ya, Sí, perfecto. sí. Gracias. Y esa sería la Bueno, sí. Digo, sí, sería la 174. ya. Entonces, una de las características importantes que tiene la formación o lo que se denomina la neuroanatomía, la organización del sistema nervioso, es que este se presenta, ¿cierto?, en los animales bilaterales, que como nosotros, que tenemos dos lados iguales, ¿no? Dos importantes componentes. Uno, ¿cierto?, que es el sistema nervioso central, ¿no? Y otro es el sistema nervioso periférico. ¿Cierto? En el esquema ustedes ven en la izquierda lo que constituye el sistema nervioso central, cerebro, ¿no? El telencéfalo o prosencéfalo, sus dos hemisferios, sus estructuras, ¿cierto? Eh, mesencefálicas, diencefálicas, mesencefálicas, ¿no? Y luego todo lo que es el romboencéfalo, ¿no? La estructura de la médula oblonga, ¿no? Y el puente, la médula oblonga. Y luego la médula espinal, ¿cierto? Que eso es lo que compone el sistema nervioso periférico, ¿no? Perdón, el sistema nervioso central, a diferencia del sistema nervioso periférico, que es aquel sistema que se organiza a partir de... Sí. voy a silenciar a la compañera. Ahí se silenció, sola parece. Eh, y que está formado, ¿cierto?, por nervios, ganglios, y que son periféricos porque están fuera del sistema nervioso central. Es todo lo que sobresale del sistema nervioso central, todo lo que
no solo desde la médula espinal, sino también algunos otros pares de nervios, los llamados nervios cranianos, ¿no? Y su función particular de este sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con órganos, glándulas y también las extremidades. ¿Cómo se organiza este sistema nervioso periférico? Por un lado está todo lo denominado el sistema nervioso motor, sistema nervioso somático, y que se divide en 31 nervios espinales, ¿no? Que sobresalen a la médula espinal, y 12 pares de nervios craneales, ¿cierto? Que aparecen particularmente de lo que es el romboencéfalo. Y luego está el sistema nervioso autónomo vegetativo y que su forma también está organizado a partir de esos 31 pares de nervios y craneales, ¿no? Pero que particularmente se organiza en tres grandes sistemas, ¿no? Uno que es el simpático, ¿cierto? O simpatético, ligado particularmente a la regulación del estrés o la regulación energética metabólica, y el sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? También participando en lo mismo, pero particularmente en lo que son las respuestas de digestión, las respuestas sexuales y de descanso, y el sistema nervioso entérico, que es una mezcla de ambos, ¿no? Aquí vemos los pares craneales, son 12 pares, está el nervio olfativo, que es el primero, el segundo es el nervio óptico, el tercero es el oculomotor, el cuarto es el nervio troclear, el quinto el trigémino, el sexto es el nervio Dussen, el séptimo es el nervio facial, el octavo es el vestíbulo coclear, el noveno es el glosofaringio, el décimo es el nervio vago, que es muy importante para nosotros en el punto de vista de la psicología, sobre todo la psicología clínica. El undécimo el accesorio y el duodécimo el hipogloso. El nervio vago es muy relevante para nosotros porque gran parte de lo que nosotros denominamos como personas, ¿no? Tipo A, tipo B, por ejemplo, que fue muy importante, sobre todo en el estudio de los años 70, ¿no? Para estudiar las personalidades y la relación que tenía con enfermedades de tipo cardiovasculares, o también, por ejemplo, asociadas al tabaquismo, ¿no? Las personas tipo A son personas de muy fácil estrés, muy intranquilas, muy nerviosas, generalmente con una gran asociación a sufrir enfermedades de tipo cardiovascular. Y las personas de tipo B son más bien centradas, autorreguladas, con organización, y el nervio vago está muy relacionado con eso. El tono vagal alto se da particularmente en personas que tienen dificultades eh, sobre todo, siento muy nerviosas, un poco hiperactivas, ¿no? Hay diferencias en las que tienen un tono vagal bajo. El nervio vago es muy interesante porque pasa por este sector, entonces uno puede incluso masajear esa estructura, ¿no? Y ayudarse, ¿no? Estos dos sistemas particulares, ¿cierto? El sistema nervioso somático es el que nos permite, a partir de la interacción, ¿cierto?, de neuronas motores y sensitivas, relacionarnos con el medio ambiente externo, ¿no? El sistema nervioso somático nos permite la traducción, se podría decir, o la transducción de la energía motora o de la atracción, ¿no? Los bebés, cuando uno los pone, ¿cierto?, le toman las manitos a los lactantes, ¿no? Y ellos tiran sus patitas, ¿cierto? Como ese reflejo patelar, ¿no? ¿Cierto? Uno le pone también acá, y eso está programado, ¿no? Es parte de este sistema nervioso, ¿cierto? Que viene programado para caminar. El otro es el sistema nervioso autonómico vegetativo, que particularmente se refiere a el comportamiento que se vincula, ¿cierto?, al medio ambiente interno. Es la conexión con el medio ambiente interno, es nuestra relación con la homeostasis interna, que se denomina. El concepto de homeostasis es un concepto que proviene más bien de la biología, sin embargo ha sido utilizado particularmente
en la psicología y en estudio de neurociencia, ¿cierto? Asociado a esto, ¿no? El milieu interno, ¿no? Es el medio interno, el medio metabólico, el medio hormonal, ¿cierto? Que nos permite, ¿no? Controlar otra serie de procesos, ¿no? ¿Qué hace este sistema nervioso? Conecta el sistema nervioso central en los órganos, articulaciones, piel. También nos lleva información, trae y lleva información sensomotora y la conecta con el sistema nervioso central. Regula gran parte de las funciones corporales involuntarias como el latido del corazón y la respiración y permite, ¿cierto?, al cerebro y a la médula espinal recibir y enviar información a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Se habla que existen en la médula espinal dos grandes divisiones. Una es la parte somática del sistema nervioso, que es particularmente la que está a la izquierda, que une, ¿cierto?, lo sensitivo y lo motor a partir de el arco reflejo, y, ¿cierto?, la parte autónoma, que es más particularmente está diferenciada porque se constituye o tiene como un elemento central, ¿cierto?, lo que se denomina el ganglio simpático, ¿no? Que es una rama, si se dan cuenta, de ese nudito que está en la derecha, y que se divide tanto en el tronco simpático, que inerva particularmente las vísceras, ¿cierto?, a partir del ganglio simpático, que hace lo mismo, pero con información de ida y vuelta, ¿no? Eso es muy interesante porque, si se fijan, por un lado está la raíz somática, ¿cierto?, en la médula espinal, que es la que conecta, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con lo sensitivo motor. Me quemo, saco la mano, ¿no? Y por otro lado, la división, ¿cierto?, autonómico-vegetativa, que tiene que ver con la conexión entre órganos y sistema nervioso, ¿no? Este sistema nervioso vegetativo, si se dan cuenta en el esquema, es un sistema que controla particularmente la musculatura lisa, todo lo que tiene que ver con la mucosa que va desde la boca, ¿cierto?, hasta el ano, y las glándulas y todos los sistemas que están relacionados, ¿cierto?, con este proceso, ¿no? Eso, todo lo que influye en las funciones de los órganos internos. Es un sistema de control de las funciones corporales, como todo el sistema, ¿cierto?, de mantenimiento interno. Está constantemente en un activo. Se entiende que hay un estado basal, que es un nivel básico homeostático, y es el mecanismo, ¿cierto?, de control particularmente de las respuestas de relación con el medio externo, pero desde el punto de vista de mantener la homeostasis. Por eso es muy interesante para nosotros, los que somos los psicólogos clínicos, y es un poco lo que les decía. Gran parte de las conductas psicopatológicas, tanto del punto de vista, ¿no?, los trastornos definidos por el DSM, y sino también una serie de comportamientos, como por ejemplo los comportamientos de compensación, ¿cierto?, como son el uso de alcohol, el uso del ejercicio, etcétera, ¿cierto? Las conductas de descanso, reproducción, freezing, son muy importantes, ¿no? Veíamos, yo les muestro en este esquema, ¿cierto?, que nosotros poseemos patrones conductuales muy similares, tendemos, ¿cierto?, conductas, por ejemplo, vean la cooperación en el punto 1, ¿cierto?, que es la detección de las amenazas, muy similar a lo que pasa en peces y ratas, ¿no? O las respuestas de escape, ¿cierto?, que intentan mostrarnos, ¿cierto?, ¿cierto?, el comportamiento de pares entre un mamífero y un pez, ¿no? Lo mismo se puede dar, ¿no?, en las conductas asociadas a el freeze, ¿no?, que es particularmente evitar el cuidador, es una conducta de congelamiento. Una de las tareas que me tocaba realizar en el laboratorio era medir con un cronómetro, ¿no?, a partir de la medición del miedo, ¿no?, que es particularmente el congelamiento, es la expresión más importante del miedo, ¿no? El freeze es que pareciera ser una conducta de inmovilidad donde no se gasta energía, al contrario, se gasta una gran cantidad de energía, porque el organismo, para poder mantener ese miedo, ese freeze, ese congelamiento, requiere, ¿cierto?, mantener una gran cuota metabólica.
Luego las conductas de flight, ¿cierto? Que es las conductas de huida también, ¿no? Incluso acá yo hago el símil con lo que se da en la conducta de predación de la rata con otros bichitos más pequeños, ¿no? Hay una gran asociación entre áreas importantes, esquemáticas del cerebro, ¿cierto? Uno es lo que tiene que ver, ¿cierto? Y ya lo habíamos visto, ¿no? De manera importante en el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, ¿cierto? Que es la estructura del hipotálamo, en relación, ¿cierto? Con una estructura que está particularmente en lo que se llama el puente de Barolio, ¿no? O la protuberancia anular, que es se llama núcleos neuronales denominada periacueducto de Gray o sustancia gris periacueductual, periacueductal. Así es el nombre de esta zona que está acá. Es una zona muy relevante porque acá hay respuestas, sobre todo de tipo noradrenérgicas, serotoninérgicas, ¿no? Por lo tanto, participa en el comportamiento básico, ¿no? Fíjense, generalmente si nosotros, ¿no? Nuestra corteza prefrontal, ventromedial, que está acá, detecta alguna amenaza en el medio ambiente, va a informar inmediatamente a la amígdala, que es la que genera comportamientos de ansiedad, sobre todo, y miedo ansioso, ¿cierto? Va a lo que se llama la corteza del cíngulo anterior, que es toda esta estructura que se ve acá, ¿no? Toda esta estructura que está aquí, pero en este núcleo específico informa al hipotálamo, a la amígdala y a este conducto o núcleos de periacueductual de Gray, y que de alguna forma es un sistema de cadenas. Si se dan cuenta, se detecta la amenaza, se activa la amígdala, la corteza informa también, ¿cierto? Al hipotálamo, a la pituitaria, se activa el sistema de estrés y se da el hipotálamo la respuesta simpatética, ¿cierto? De fight or flight, ¿no? Y en el caso de la sustancia de este conducto, núcleo precaudal de Gray, ¿cierto? Que también participa en las respuestas parasimpáticas de freezing. Por lo tanto, es un sistema muy interesante y complejo, ¿no? Gran parte de las conductas de lucha, huida, freeze, son conductas, por ejemplo, en el caso de la lucha, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agresividad, con la cierta entumescencia del cuerpo, la necesidad de expresar la rabia, ¿cierto? El nudo en el estómago, la náusea, el vómito. En el caso de las respuestas de huida, ¿cierto? Hay una fuerza en cierto, de las piernas, ¿no? Hay como una especie como de desvanecimiento, ¿no? Hay ansiedad, adrenalina, ojos vidriosos, tenso, ¿no? Cuando estamos en freezing, se nos zumban los oídos, el tinnitus conocido, ¿cierto? En los latidos del corazón, hay una sensación de entumecimiento, de frío, ¿cierto? La respiración se colapsa, ¿cierto? Nuestra respiración está, ¿no? Nos sentimos que nos morimos, ¿no? Se nos apaga el corazón, creemos que estamos teniendo un ataque al corazón, que es lo que le pasa a los panicosos, que generalmente piensan que se van a morir, ¿no? Están en el centro, en el paseo humada, y le viene la crisis de pánico, ¿cierto? Y están solos, ¿no? Generalmente las personas que sufren crisis de pánico, más que el miedo a morir, tienen el miedo a morir y sin que nadie se dé cuenta. Es bastante extraño y paradójico, ¿no? Más que el miedo propiamente a la muerte existencial, a la desaparición, porque la muerte existencial, incluso a las personas que están en la última etapa de su vida, ¿no? Entran en una etapa primero, desesperación, y luego hay una especie de aceptación. En cambio, el panicoso generalmente lo que teme es más bien a la vergüenza de morir y sin que nadie sepa, sin que nadie se dé cuenta. Y eso es bien interesante. Este sistema nervioso autónomo particularmente regula el comportamiento a partir de reflejos. Sin embargo, es la estructura hipotalámica, ¿cierto? En conjunto con su interacción con el sistema límbico, la que integra las funciones autonómicas.
todas estas funciones autonómicas son particularmente el control de la respiración, la respuesta pupilar, ¿cierto? La micción, gran parte de la eneuresis que se denomina, ¿cierto? Que es lo que le pasa hasta alrededor de los 7 años a algunos niñitos de manera normal. Hay niñitos que uno puede orinarse hasta los 7 años, ¿cierto? Para los psiquiatras infantiles es normal. Ya pasado los 7 años ya no es normal, ¿no? Generalmente es producto, si ya se pasa los 7 años, ¿no? Nosotros vamos, ustedes cuando trabajen en una escuela, trabajen, ¿cierto? En equipos, en la clínica, ¿cierto? Se van a dar cuenta que si hay niñitos que, o adolescentes o adultos que se siguen orinando, ¿no? Particularmente ya hay un desorden en estas respuestas, ¿no? La micción es una respuesta natural de miedo, ¿no? Como la encopresia, los niñitos que se defecan los calzoncillos, los que dejan los calzoncillos con, ¿cierto? Con caquita, ¿no? Generalmente está muy asociado, muy ligado, no siempre, ojo, no siempre, pero estas conductas están siempre muy ligadas a las agresiones sexuales infantiles, ¿no? Sobre todo abusos o maltratos infantiles. Hay otras acciones como toser, estornudar, tragar, vomitar también, además de la excitación sexual. Posee 3 ramas importantes: la rama simpática, parasimpática y entérica, ¿no? Acá yo le hago el esquema, ¿cierto? La rama parasimpática, si se dan cuenta, no es la misma que la simpática. La simpática está asociada particularmente a lo que se denomina los ganglios, ¿no? Las proyecciones simpáticas, que son los ganglios paravertebrales que salen de la médula espinal, ¿no? Y que inervan los mismos órganos que los núcleos parasimpáticos, solo que los núcleos parasimpáticos, ¿cierto? Surgen de particularmente los pares de nervios craneales, ¿no? El vagal, el oculomotor, ¿no? El glosofaringio, ¿no? Que participa en las respuestas salivales, lagrimales, ¿no? En los pulmones, y por eso la gran relación, en el caso del vago, con los bronquios, ¿no? Es la gran relación con los sistemas, con las respuestas alergénicas, ¿no? Todavía hay personas adultas, ¿no? Que sufren asma y que todavía creen que el asma es una enfermedad particularmente física, como que, o solamente física, como que si el asma fuera algo que tratar médicamente, cuando tiene una gran interrelación de tipo nerviosa o de tipo, ¿cierto?, mal llamado psicosomático. Vean también que el sistema nervioso parasimpático, al igual que el simpático, participa en la respuesta sexual, tanto en hombres como mujeres, ¿cierto? En la respuesta de la vejiga, y por eso la relación con la enuresis o el pipí de los niños, ¿no? Niñas, ¿cierto? Y la producción, ¿no? En los órganos reproductores, ¿no? En el caso de la respuesta sexual. Uno puede sacar ciertas conclusiones, sobre todo los que tenemos esta orientación del punto de vista psicoanalítico. Gran parte de los trastornos sexuales, como por ejemplo la eyaculación precoz, que está muy asociada a las respuestas parasimpáticas, ¿cierto? Se da, ¿no? Es porque gran parte de la respuesta sexual, parece que lo explico más adelante, ¿vale? Bueno, voy en esta parte, podemos seguir en esa, porque me parece que está más adelante desarrollada. El nervio vago, como lo ven, se le llama vago porque parte desde el tronco encefálico, ¿cierto? Y recorre de manera vaga, por eso se llama vago, porque es muy largo y recorre, ¿cierto? Estómago, intestino grueso, delgado, participa en las respuestas, ¿no? De nuestro colon, gran parte de nuestras inflamaciones ¿cierto? Del sistema colon rectal, ¿no? Está asociado en esencia a estas respuestas, ¿no? Porque se nos aprieta el colon, ¿cierto? Se nos inflama generalmente cuando hay problemas de colon, ¿no? Y nos hacen colonoscopía, generalmente hay una inflamación de estos sectores y que está asociado, ¿cierto?, a la retención de líquido en los sectores, ¿no? En estos sectores intestinales, ¿no? Líquido. Hay que entender que el colon está hecho para obtener la máxima cantidad de líquido en las últimas instancias de la mucosa intestinal, ¿cierto? Para ya después ¿cierto?, botar todos los desechos en la feca humana, ¿no? Claro, cuando uno está con el colon inflamado, ¿cierto? Es porque hay un estrés, ¿no? Generalmente el colon es una gran alarma del estrés,
¿no? O sea, hay que de alguna forma tratar de alimentarse con fibra, si no, uno no come mucha ensalada, hay que suplementarse con fibra externa, ¿no? Con probióticos, ¿cierto? Para poder facilitar. No usan mucho los yogures, ¿cierto? Estos yogures como, ¿cómo se llaman estos? Que antes las Bolocos se hicieron muy famosas, ¿no? Producto de estas sugerencias en estos yogures del tránsito lento y estas cosas, porque tienen muy pocas cantidades, necesitamos altas cantidades de probióticos, prebióticos y de... por eso es bueno comer ensaladas y frutas con sus cáscaras para los niños, sobre todo, porque eso permite no mantener un tránsito rápido, ¿no? Una vía rápida y disminuir. Ahora, si uno es muy estresado, tipo A, ¿cierto? Muy estresado, no gestiona o no regula sus tareas, ¿cierto? Y todo y nos seguimos metiendo, ¿no? Lo más probable es si le duele el colo, viene de la pega, tiene hijos, tiene que tratar con los hijos, tiene marido, tiene que tratar con el marido, tiene jefe, etcétera, ¿cierto? Y más encima se ponen a estudiar. Entonces, es evidente que se va a estresar. Más encima un profesor que le pasa materia, ¿no? 3 diapositivas por un minuto, entonces, claro, ¿cómo no se va a estresar? Acá vemos, ¿cierto? Otro elemento importante en este esquema que es bien difícil, ¿ah? Este esquema, pero es muy interesante. Fíjense que se nos repite de nuevo perdón, la estructura hipotalámica, ¿no? Y que cómo participa esta, sobre todo en el apetito y el metabolismo. Hay dos grandes, se habla de estructuras importantes, sobre todo desde el punto de vista de la saciedad, ¿no? Fíjense que esta es la lengua, ¿no? La relación de la lengua y los receptores, ¿no? Gran parte de nuestro gran mal del occidental, ¿no? Es haber mal acostumbrado a nuestra lengua y por eso tenemos esta, ¿no? Gran obesidad, ¿no? Y la relación, ¿cierto?, que tiene la obesidad con la información que tenemos, ¿cierto?, la permeabilidad intestinal, sobre todo hacia lo que son las cadenas de ácidos grasos, la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque el intestino no solamente procesa y el colon, sobre todo, no solamente procesa los alimentos, sino también desarrolla, por ejemplo, algunos tipos de neurotransmisores, como el GABA, como la acetilcolina, como la serotonina, el 5-HT, la noradrenalina, la dopamina, ¿no? Que son, y también están generados por estos microbios internos que tenemos, ¿verdad? Hay una gran relación. Se han hecho algunos estudios, por ejemplo, estas mariposas que nosotros sentimos cuando nos enamoramos tienen que ver con esta producción de neurotransmisores que tenemos. En realidad lo que estamos sintiendo no es solo amor, sino estamos sintiendo un sentimiento de placer. Y esto se comunica con nuestro sistema nervioso, ¿no? Fíjense las neuronas entéricas que están relacionadas con el tronco encefálico, sobre todo con el nervio vagal, ¿no? Y cómo este participa en una serie de cadenas en el comportamiento de la alimentación, la cognición, es decir, cómo yo controlo y me doy cuenta de que esta no es hambre, no es bajón porque estoy, ¿cierto?, trasnochado, trabajando, estudiando muy tarde, ¿no? Por lo tanto, son las 3 de la mañana y me quiero comer un helado, me quiero comer un chocolate, ¿cierto? En el fondo no es que me quiera comer, sino que el cerebro está pidiendo no ingerir para poder mantenernos despiertos, ¿no? Y todas las conductas, ¿cierto?, de impulsividad de la alimentación, de ansiedad, ¿no?, y de depresión. Es decir, hay una gran interacción compleja de cascadas metabólicas, ¿no?, y de neurotransmisores que están comprometidos con esto. Uno de los grandes, podemos decir, neurotransmisores que están presentes en este sistema nervioso autonómico, ¿no?, es la acetilcolina, y que aparece, ¿cierto?, sobre todo en los ganglios, que participan en los ganglios, ¿cierto?, simpáticos, parasimpáticos, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, lo que se denomina este sistema nervioso periférico, está la acetilcolina, que participa en las respuestas musculares, pero en este caso es del ámbito somático, ¿no? En el caso de las respuestas simpáticas, ¿cierto?, es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los adrenérgicos, ¿no? Las aminas como la acetilcolina noradrenalina que controla los vasos sanguíneos, la respuesta del corazón, ¿no? Los colinérgicos, ¿cierto? Las glándulas sudoríparas, la médula suprarrenal, ¿no? Las glándulas salivales y genitales, ¿cierto? También en el sistema nervioso parasimpático. Lo mismo
¿no? Estos son los ganglios simpáticos, cuáles son las cadenas. Esto es bien específico, no es algo que necesitemos aprender, pero sí que es importante entender que la diferencia que existe entre el sistema nervioso simpático y parasimpático son las estructuras también. Y si se dan cuenta, el sistema nervioso parasimpático se genera a partir de fibras denominadas, ¿cierto? Pre y que son cortas, en el caso simpático, ¿cierto? Preganglionares, y en el caso de las parasimpáticas son largas las preganglionares, a diferencia de las posganglionares en el parasimpático y en el simpático. En el caso del parasimpático son particularmente muscarínicas como la acetilcolina, en cambio las posganglionares en el simpático son la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Que son simpáticas porque, ¿cierto? Nos activan, nos llevan a ganar energía, ¿no? En el caso de la depresión, por ejemplo, están disminuidas, ¿no? Este es un ganglio autónomo y esta es una neurona preganglionar, ¿cierto? Llega al ganglio y luego una neurona proganglionar que estimula la glándula que, ¿cierto? Libera un neuropéptido al sistema nervioso, ¿no? Gran parte de este ganglio autónomo, ¿cierto? Se da, por ejemplo, en la musculatura lisa, en el intestino, ¿no? Aquí lo muestro, ¿cierto? Y en otras, ¿cierto? Que van a glándulas, ¿no? En este caso va a un músculo y la anterior va a una glándula, ¿no? También las diferencias son las longitudes de las neuronas en simpático, parasimpático, en el orden y sobre todo en las características de los neurotransmisores presentes. Se entiende que hay otra gran diferencia, ¿no? En el caso del simpático, que participa en todas las respuestas de alerta y emergencia, y en el parasimpático en las respuestas de digestión, sueño, relajación, ¿no? Las respuestas del simpático son respuestas difusas, pasivas se llaman, van directamente a una víscera, a un órgano específico. En cambio, las parasimpáticas son circunscritas, son a órganos y sectores muy específicos, a diferencia del simpático que es mucho más global, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros simpatectomizamos a un animal o a un ser humano, es decir, le cortamos las raíces, ¿cierto? Las estructuras nerviosas simpáticas, nosotros podemos seguir funcionando. En cambio, si nosotros generamos una parasimpatectomía, ¿no? Eso no nos permite vivir, ¿no? Es decir, hay una mal distribución, pero importante, ¿no? La musculatura lisa son estos tipos de musculatura, ¿cierto? Que son particularmente abocadas, ¿no? A los sectores viscerales, ¿no? Hay otro tejido liso, el liso de los ojos, de las arterias, que envuelven las arterias, ¿no? A diferencia del músculo esquelético, ¿no? Que es otro tipo de músculo, que es un músculo estriado, de fibra estriada, y que participa, ¿cierto?, en una forma de tensión y distensión, ¿no? Eh, Parece que, no sé por qué puse esto. Bueno, ¿cuáles son no, aquí están cuáles son las glándulas que trabaja el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Las glándulas suprarrenales, las glándulas pancreáticas, particularmente en la regulación de la insulina, o los ovarios, ¿no? Muy importante también, todos estos, hay algunos temas también, en los testículos de los hombres y las paratiroides, ¿no? Ayer una compañera de la otra sección señalaba al final en los comentarios que ella sufre de hipotiroidismo por muchos años. Una mujer decía que tenía alrededor de 45 años, contaba su historia, ¿no? Y que de un momento para otro, ¿cierto? Al usar el Eutirox en un gramaje específico, comenzó a desmayarse y a sufrir una serie de comportamientos o síntomas bien extraños, y bueno, el médico, perdón, el médico especialista lo mandó al psicólogo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una gran relación entre las respuestas glandulares, hormonales, ¿cierto? Y la respuesta, y el sistema nervioso no autonómico, ¿no? Sistema nervioso simpático, vamos a empezar a diferenciar los dos, cuáles son las características de cada uno más específicas. Este sistema nervioso simpático regula de forma
involuntarias, ¿cierto? Todas las acciones como contracción de músculos lisos y secreción de algunas glándulas. Sus efectos opuestos son los que dan, ¿cierto?, el sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Cómo está formado? Está formado por neuronas preganglionarias cuyo cuerpo se encuentra en el encéfalo o en la médula espinal, ¿cierto? En el caso de los nervios craneales, o los pares de nervios espinales, y en el caso también de algunos de los nervios craneales, y sobre todo lo que aparece, ¿cierto?, acá, ¿no? Los ganglios superiores, también denominados cervicales, paravertebrales, que son todo esto que surgen abajo del cervical y que llegan, ¿cierto?, hasta el ganglio mesentérico inferior, ¿no? El ganglio celíaco, ¿cierto?, que inerva, ¿no?, estructuras como el estómago, ¿cierto?, y otras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se llaman eh, el control de los esfínteres, ¿no? Gran parte del reflujo, ¿cierto?, está asociado a un exceso de respuesta simpática, ¿no? Gran parte de las tareas de las neuronas preganglionares, ¿cierto?, es transmitir y retransmitir información de los diferentes órganos y vísceras, ¿no? Las neuronas postganglionares, que son las neuronas más cortas desde el punto de vista de de este sistema nervioso, ¿no?, de esta parte del sistema nervioso, siguen, ¿cierto?, la sustancia blanca, los ganglios simpáticos postganglionares. Son denominadas o diferenciadas entre paravertebrales y prevertebrales. Los paravertebrales van del lado de la columna vertebral y que inervan todos los órganos que están encima del diafragma, ¿no? Todo lo que está encima, ¿cierto?, de nuestro esternón, de nuestras costillas, ¿no? Y los ganglios prevertebrales que están delante de la columna vertebral y que inervan órganos situados más bien debajo de este diafragma. Ganglio celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior. En el mesentérico inferior está sobre todo la parte final de colon rectal, ¿no? Y gran parte de las enfermedades, nosotros en Chile somos, ¿cierto?, uno de los países con un alto nivel de cáncer colon rectal, ¿no? Y está asociado particularmente al estilo de vida, ¿no? Y en las respuestas, por ejemplo, de sexuales como la erección, ¿cierto?, en el caso del varón, y la intumescencia, ¿cierto?, también del clítoris en el caso de la mujer, ¿no? Participa también en las respuestas bronquiales, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la inervación de la respiración en algunos casos, ¿no? ¿Cuáles son las acciones específicas del sistema nervioso simpático en órganos? En el caso de los efectos en el ojo es la dilatación, ¿cierto? Se dilata, nos permite ver más luz si está oscuro para poder correr sin caernos. El corazón aumenta la fuerza de contracción, la velocidad del latido, ¿cierto?, para recibir sangre en las partes, los órganos, los músculos que necesitamos. Dilata los bronquiolos que nos permite, ¿cierto?, a través de la adrenalina, que nos permite, ¿cierto?, utilizar pocas respiraciones, pero capturar la máxima cantidad de oxígeno en el sistema digestivo, constriñe los órganos gastrointestinales, ¿cierto? Por eso, particularmente, ¿cierto?, si nos duele el estómago, es porque se nos aprieta la guata porque no tenemos hambre, pues, ¿no? Si estamos estresados, lo que menos queremos es comer, ¿no? O al contrario, ¿cierto?, aumenta la necesidad de comer. Las glándulas sudoríparas para el sudor, el tracto digestivo, inhibe la peristalsis, es decir, cuando inhibe la peristalsis es el momento, la peristalsis es el movimiento de la musculatura intestinal lisa para poder, ¿cierto?, llevar el bolo alimenticio, ¿cierto?, desde el estómago, ¿no?, hasta la parte final de la cloaca, ¿no? Es el empuje, ¿no? Y esto para, ¿no? Por eso cuando estamos estresados tenemos problemas en la peristalsis, nos dan estos cólicos que se llaman, ¿no? Los cólicos en los niñitos también. Generalmente es una exposición a altos niveles de estrés maternal en los cólicos de los bebés, ¿no? En el riñón aumenta la secreción de renina que retiene el líquido, y en el caso del pene, ¿cierto?, que participa en la tumescencia, ¿no? Como les decía, en el caso de la erección, ¿cierto?, en el caso la acción simpática es inhibir esa erección. Por eso gran parte de ¿cierto?, por ejemplo, lo que es los trastornos sexuales como ay, ¿cierto?, que es
la poca dureza del pene en el hombre, ¿no? Se da particularmente por estrés, ¿no? Y gran parte de lo que es este tipo de trastornos sexuales se da, ¿no? Si nos ponemos psicoanalíticos, generalmente la eyaculación precoz o en el caso de la impotencia, ¿cierto? Están asociados particularmente a mal manejo, ¿cierto? De los estados afectivos, ¿no? Y en el caso de las estructuras espermáticas, ¿cierto? Promueve la emisión, ¿cierto? De el esperma antes de la eyaculación, ¿no? Y también hay una gran relación con la eyaculación precoz, ¿no? Se diría, por ejemplo, el punto de vista psicoanalítico, que tanto la impotencia, que su verso es la misma de la eyaculación precoz, es una forma agresivo-pasiva, ¿cierto? Producto del estrés, ¿no? A la mujer que se tiene, ¿cierto? Enfrente, ¿no? Presenta receptores importantes, se hablan de receptores particularmente que liberan, ¿cierto? Su terminal nervioso noradrenalina y adrenalina y que están situados en los tejidos diana, que se llama, que es los tejidos glandulares y musculares que requieren este neurotransmisor para poder, ¿cierto? Efectuar la acción propia de la respuesta simpática, que es la respuesta de vigilancia, de atención, ¿no? De esfuerzo, ¿no? Y una activación masiva, ¿cierto? Que se desencadena sobre todo cuando hay estímulos emocionales o dolorosos intensos, ¿no? Gran parte de la activación del sistema nervioso simpático se da a partir del hipotálamo y tiene un impacto, ¿cierto? Integral en todo el cuerpo, ¿no? Cuando nosotros tenemos que prepararnos para un incremento de gasto energético importante, actividad muscular, el cuerpo se prepara para estos cambios fisiológicos, ¿cierto? Requerimos presión arterial para un flujo adecuado sanguíneo, se redistribuye hacia los músculos, se reducen algunos órganos como en el músculo peristáltico, ¿cierto? También que no son vitales en los momentos de energía o de emergencia y que se observa un aumento de la frecuencia cardíaca, una gran anticipación para una demanda física extenuante y se producen cambios cardiovasculares y modificaciones metabólicas. La tasa de metabolismo celular se incrementa, es decir, las mitocondrias comienzan a gastar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la producción de energía, ¿cierto? ATP y ¿cierto? El aumento ¿cierto? La energía celular, ¿no? Aquí vemos, se repite, ¿no? Y este es el modelo del estrés, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en un estrés óptimo, ¿no? Para este lado del rendimiento, ¿cierto? Estamos óptimos, la noradrenalina, estamos preparados, ¿cierto? Estamos concentrados, es la zona del eustrés, ¿no? Pero cuando estamos en el diestrés, es decir, la zona y al límite del estrés, generalmente bajan una serie de neurotransmisores como la lista que está acá, ¿cierto? Y hay un gran aumento del cortisol y esto genera particularmente estresores de tipo emocional, químico, estructurales en el sistema nervioso y causa particularmente las enfermedades, ¿no? Gran parte de las patologías asociadas a este sistema nervioso simpático es denominada insuficiencia cardíaca, dado que aumenta la actividad de este sistema, de este órgano, y el aumento en las fuerzas de las contracciones musculares también aumenta el volumen sistólico, y así como también la vasoconstricción periférica, que son los vasos sanguíneos, que es lo que después tenemos esto denominado hipertensión, y que aumenta esencialmente la progresión de esta enfermedad hasta sufrir insuficiencias cardíacas. Pacientes diabéticos que presentan, por ejemplo, algunas veces asociadas a algunas neuropatías, que son en el fondo enfermedades o muerte neuronal en sectores, por ejemplo, el pie diabético, ¿no? Que se da, ¿no? Producto de este estreñimiento, ¿no? De esta mala adaptación. La impotencia sexual, la incontinencia urinaria también son patologías asociadas a esto, ¿no? El sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático es el denominado responsable de las actividades descansar y digerir, o alimentar y reproducirse. ¿Y qué ocurre cuando el cuerpo está en reposo, cuando está después de comer, cuando incluye la excitación sexual, la salivación, el lagrimeo, la micción, la digestión y la defecación?
Su acción es totalmente complementaria a la simpática, que es responsable de las conductas de lucha, huida, freezing, ¿no? Presenta tres grandes áreas principales. Primero están los nervios craneales parasimpáticos preganglionares, que surgen, ¿cierto?, del tronco encefálico, que son estos pares de nervios, ¿cierto?, el 3, el 7, el 9 y el 10, ¿no? Y que presentan, ¿cierto?, una serie de sinapsis con 4 ganglios parasimpáticos importantes: el ciliar, el pterigopalatino, el óptico y o submandibular, ¿no? El otro son el nervio vago, que sus fibras, ¿cierto?, son destinadas a las vísceras torácicas, esófago, tráquea, corazón, pulmones, vísceras abdominales, estómago, páncreas, hígado, riñones, intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto?, colon, y todas estas tienen, ¿cierto?, células nerviosas preganglionares eferentes esplácnicas pélvicas, que se denominan, que también son parte de la respuesta, ¿cierto?, de la excitación sexual. Aquí vemos la estructura, particularmente participa en las respuestas salivales, ¿no?, en las respuestas pupilares, en las respuestas bronquiales, en los latidos del corazón, ¿no? Constriñen las pupilas, ¿cierto? Cuando tenemos los ojitos chiquititos, la pupila chiquitita, ¿cierto? Después estamos muy relajados, ¿no? Cuando tenemos la pupila dilatada, estamos muy tensos, ¿no? Las pupilas dilatadas, los ojos brillantes, ¿no? Los latidos del corazón los disminuye los movimientos peristálticos, las secreciones, de estómago, parte del intestino, libera sobre todo todo lo que tiene que ver las vesículas biliares, y en las glándulas suprarrenales, ¿cierto? En contraer la vejiga, y también todo lo que tiene que ver con los nervios esplácnicos pélvicos, ¿cierto? En el caso de su vinculación con las paredes uterinas o el endometrio y las estructuras ováricas, por ejemplo. Entonces ahí te pueden sacar conclusiones de, por ejemplo, por qué matrimonios que hacen muchos intentos por quedar embarazados, ¿cierto? Y luego de pronto paran de hacer, van a los médicos, viajan a Santiago, viajan afuera y no pueden quedar embarazados, y tienen mucha ansiedad porque les piden tener hijos, bla, 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 ¿cierto? Y de pronto se relajan y quedan embarazados, ¿no? El corazón está controlado por este sistema nervioso, ¿cierto? El nervio vago impone un ritmo constante de alrededor de 70 latidos por minuto. Cuando aumenta la actividad física o la tensión, el hipotálamo manda la orden para que se acelere el ritmo cardíaco y proporcionar así una mayor cantidad de sangre. Fíjense de dónde aparece el nervio vago, ¿no? Y cómo, ¿cierto?, estimula particularmente en lo que tiene que ver con diferentes nodos, que son los nódulos o nodos, ¿cierto?, que participan en el control, ¿cierto?, de los de los que tiene que ver con los latidos del corazón, ¿no? Aquí está el nervio vago derecho, cómo se pelean ciertos sectores, ¿cierto?, del estómago, ¿no? Las diferentes ramas, ¿cierto?, celíacas, hepáticas, pilóricas, de la participación de los píloros. Por eso les digo, gran parte de los reflujos que tenemos, ¿cierto?, son producto de respuestas vagales por alto nivel de estrés, ¿no? También participa en todas las respuestas de las tráqueas, las tiroides, ¿no? Fíjense cómo va el nervio vago izquierdo, nervio vago derecho. Por eso es bueno siempre nosotros, ¿cierto?, generarnos un masaje, ¿no?, para poder disminuir la respuesta no vagal, ¿no? Acá también está la estructura. Aquí podemos ver cómo participa en estas, ¿no? O cuando hoy día toda esta línea New Age, ¿no? O esotérica, ¿cierto?, de eh, ubicar, ¿cierto?, el chakra. El chakra se supone, ¿cierto?, de la comunicación, evidentemente porque está inervado por el nervio vago. No hay que ser muy científico, ¿no? Y que es cierto, si uno estimula, ¿no? O las personas, la difonía, por ejemplo, de los profesores de lenguaje, o los profesores del colegio están chatos con los estudiantes, ¿no?, con el trabajo que tienen, la sobrecarga, evidentemente, ¿cierto?, pierden, ¿no?, toda esta estructura producto de la atención, ¿no? Ahí hay que dar algunas recomendaciones, ¿no? La inspiración consciente, no hay que ser un meditador tibetano, una respiración breve, ¿cierto?, nos permite tomar conciencia del cuerpo, inflar y disminuir la barriga. Esto nos permite a nosotros ayudar también a los pacientes, ¿no? Como alguien me decía ayer, estos son tips, ¿no?
La postura, ¿cierto? Los que hacen yoga, la postura perro-vaca, ¿no? Es esta postura, ¿cierto? Que permite también, se entiende que hacer esta postura por 90 minutos, ¿cierto? Una vez a la semana, ¿no? Nos ayuda también a estimular el nervio vago. Las duchas con agua fría, hoy día hay varias técnicas en Santiago, ahí, he visto, ¿cierto? Estas locuras, ¿no? Que la gente se mete a tinas de hielo, ¿no? De agua congelada, un poco para estimular el nervio vago, pero no hay que meterse el agua congelada, no somos rusos, ¿cierto? Ni ucranianos, no, un poco de lavarse la cara con abuela o echarse una duchita una vez a la semana con agua fría, ¿cierto? Eso estimula el nervio vago y disminuye la respuesta vagal. ¿Cuáles son las funciones? Presenta sensaciones importantes desde los órganos internos del cuerpo hasta el sistema nervioso central, las sensaciones, ¿cierto?, aferentes, es decir, de envío de información hacia el sistema nervioso central desde las vísceras son generalmente reflejas motoras viscerales, son inconscientes, es decir, no tenemos control de ellas, son indetectables y en cierto caso pueden enviar sensaciones de dolor enmascarado, ¿no? Por ejemplo, lo que son estas enfermedades como todas estas enfermedades como la peritonitis, ¿no? Que tú puedes morirte y no tienes ningún dolor a veces, o a veces se te expande el dolor y es un dolor creo que de los más dolorosos como las muelas, como el parir, para las mujeres, ¿cierto? A lo mejor es una mala comparación, pero se entiende que uno de los dolores importantes que se inflama o se distiende rápidamente y el cuerpo interpreta este estímulo como un dolor de origen somático que no tiene mucha, porque no son, como les digo, la sensación que responde el sistema nervioso simpático se llama específico, entonces no es detallado, no detalla como el simpático. Aquí está la inflamación del peritoneo, que en el fondo es esa pared que divide, ¿no? Esta estructura que divide, ¿cierto? Y que sucede, ¿cierto? Esta enfermedad que en el fondo es la peritonitis, que es reventarse parte del intestino, ¿cierto? Y, ¿cierto? Las fecas no se nos empiezan a filtrar a la parte interna, ¿no? Hay efectos vasculares, la frecuencia cardíaca, particularmente el marcapaso interno del corazón, participa en esta respuesta del sistema nervioso autónomo, periférico sobre todo, el nervio vago actúa, ¿cierto? Enlenteciendo, sobre todo en su acción en el nodo sinoarticular, ralentiza la conducción nerviosa y mantiene un tono vagal, sobre todo, y está intermediado por la acetilcolina en algunos momentos, y por eso es muy importante, ¿no? El tono vagal es toda esa actividad del nervio vago y es responsable de la regulación, por ejemplo, ¿de qué? De la frecuencia cardíaca, de la vasodilatación, de la constricción de los vasos, la actividad glandular en el corazón, los pulmones, el tracto digestivo, el hígado. También participa en la regulación del sistema nervioso, del sistema inmunológico, perdón, en el control de la sensibilidad, motilidad e inflamación del sistema gastrointestinal. Este tono se refiere particularmente a la naturaleza parasimpática que tiene y que ejerce este nervio vago y se utiliza para evaluar la función cardíaca y también para evaluar la regulación emocional. Gran parte del tono vagal alto, insisto, ¿cierto? Son personas de personalidades tipo A, se dirían los médicos cardiovasculares, ¿cierto? Porque son personas que tienden a fumar, a tomar mucho café, ¿cierto? A hiperestimularse, ¿no? A estar siempre muy hiperactivos, ¿no? Para un tono bajo o intermedio, ¿cierto? Que nos permite medirnos, regularnos, ¿cierto? Mantener, ¿cierto? Las cosas en un relativo, ¿cierto? Control, ¿no? Hay estimulaciones técnicas manuales, respiratorias, incluso uno puede comprar por AliExpress maquinitas que estimulan el nervio vagal, ¿cierto? Para poder mejorar esta respuesta, ¿cierto? Y disminuir la tensión que no tenemos control, porque uno quiere ser, a lo mejor, personalidad tipo B, pero no puede, porque esto no es que uno quiera o no quiera, es inconsciente, es genético. Si tuviste un papá o una mamá que tiene estas características, es muy difícil zafarse de eso, ¿no? Hay que hacer psicoterapia, hay que utilizar farmacoterapia asociada a eso, ¿no? Con un médico, con un psiquiatra, neuropsiquiatra, ¿cierto? Especialista y ojalá que sea, ¿cierto? De la antigua escuela. En la hipertensión, ¿cierto? Arterial, gran parte de esta estructura, ¿cierto? Que es lo que se llama el bombeo de la sangre, ¿no? Y que participa, ¿cierto? Y que se altera, por ejemplo, en el caso de el depósito parcial que se produce, ¿no? Sobre todo de estos
hablábamos de estos corticoides, ¿cierto? De estos mineralocorticoides, glucocorticoides, que son derivados, ¿cierto?, de la respuesta de las glándulas suprarrenales y que, como les decía, hay veces que personas delgadas también poseen, ¿no?, colesterol alto, y que se entiende que al parecer tiene que ver con esta relación con algunos de estos colesteroles que participan, ¿no?, en la respuesta nerviosa, ¿no? Participa de manera muy importante en la actividad sexual, sobre todo en los hombres, ¿no? Gran parte de la inervación, que se llama, ¿cierto?, que el cableado que hace el sistema nervioso parasimpático se da en lo denominado o conocido como nervios cavernosos del plexo prostático, donde estimulan sobre todo, ¿no?, la musculatura lisa y que permite, ¿no?, irrigación sanguínea, ¿cierto?, del pene, ¿cierto?, tanto para liberar la sangre, ¿cierto?, y llenar estos cuerpos cavernosos y así, ¿cierto?, rellenar este cuerpo esponjoso del pene, poniéndolo rígido, ¿cierto?, y prepararlo para la sexualidad. Gran parte de las respuestas, ¿cierto?, cuando el sujeto no está muy estresado, ¿cierto?, combate la respuesta, ¿no?, combate la respuesta, ¿cierto?, de la erección normal. En la mujer, ¿cierto?, también inerva su tejido eréctil, ¿cierto?, que es similar, si no se entiende que tienen una misma estructura originaria, ¿cierto?, que es su clítoris particularmente, y que participa en esencia en la estimulación sexual y en la liberación de algunas secreciones, ¿no?, que permiten, ¿cierto?, la disminución de la fricción, y también participa, ¿cierto?, en las acciones, las tareas que cumplen las trompas de falopio, ¿no?, en los ovarios, ¿cierto?, sobre todo en las contracciones peristálticas al momento de hacer mover el ovocito al útero, ¿cierto?, para su implantación, ¿no? Y ahí ustedes pueden saber un poco lo que les decía, ¿cierto? Si vivimos, ¿no?, en una situación de estrés, evidentemente estas contracciones se alteran, por lo tanto, se presentan ciertas complicaciones, ¿no? Ahí si se dan cuenta, la estructura del pene, la estructura del clítoris son similares, tienen una estructura, ¿cómo decir?, cavernosa similar, que se llena, ¿cierto?, de sangre, ¿cierto?, producto de la respuesta que se dan en estos sectores, ¿no? Aquí lo que quiero mostrar, ¿cierto?, son, en el caso de los nervios que están presentes de este sistema nervioso periférico, ¿cierto?, en las diferentes estructuras parasimpáticas, ¿no? El sistema nervioso somático, que es uno de los más simples, ¿cierto?, desde el punto de vista general, porque el más complejo, se dan cuenta, es el sistema nervioso, ¿cierto?, nervioso autónomo vegetativo, es particularmente el control de todo nuestra salud, ¿no?, de nuestra cascada metabólica, está particularmente relacionado con ese sistema, ¿no? Todo lo que es la organización completa, ¿no? Sí, en cambio, este más bien es la parte periférica que está asociada al control voluntario de los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se dan a partir de esta estructura, si se dan cuenta. Aquí yo no soy muy especialista, pueden haber acá algunos especialistas en educación física, en otras disciplinas, ¿cierto? Y que, si se dan cuenta, pero sí lo que podemos decir que es la unión neuromuscular, ¿cierto? La unión entre la célula muscular y sus características, que se compone de una serie de fibras, estrías, ¿no?, estriaciones, ¿no?, y diferentes otras, y sus características de integración con estas neuronas motoras y sus núcleos, y donde se produce, ¿cierto?, esta combinación de la unión neuromuscular. La transmisión del impulso nervioso a la neurona se da a partir de esto denominado, ¿cierto?, retículos sarcoplasmáticos, y que se da en esta mezcla de sensitividad que tiene la neurona, que está metida en los músculos entre el estiramiento, ¿cierto?, y la flacidez, ¿no? Es decir, es una relación
la neurona es como un sensor, si lo entendemos, ¿no? Es un sensor que permite saber dónde tenemos, desde saber dónde tenemos la ubicación del músculo, en el caso de los seres humanos, somos conscientes, ¿cierto? Hasta, ¿cierto?, el control de este, ¿no? Aquí vemos otros esquemas, cada uno puede ir viendo los aspectos que le interesan, pero fíjense que las neuronas están metidas entre medio de estos saquitos que son particularmente el fascículo, ¿cierto?, muscular, ¿no? Esta es poco la estructura de este sistema, podemos decir, músculo esquelético, donde la musculatura estriada es muy importante, ¿no? Cada uno de estos músculos está inervado por el sistema nervioso somático, ¿no? Esta estructura nerviosa está formada por nervios espinales, conocidos también como nervios raquídeos, son pares, se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse en diferentes zonas del cuerpo. Está distribuida en todas las zonas del cuerpo. Un nervio espinal es un nervio mixto, transporta señales motoras, también sensitivas y también a veces autonómicas entre la médula espinal y el cuerpo. El cuerpo posee 31 pares de nervios espinales, uno a cada lado de la columna vertebral. Se están agrupados en pares, hay 8 pares de nervios cervicales, los que están ubicados en la parte cervical, ¿cierto? Que es desde la nuca hacia, ¿cierto?, parte donde se inician los nervios raquídeos o nervios, ¿cierto?, torácicos, ¿no? Que son 12 pares, luego están los nervios lumbares, ¿no? Raquídeos lumbares, luego están los sacros y los coxígenos que están, ¿cierto?, similares con los sacros, ¿no? O coxigio, que es tal coxis, ¿no? Esta es la estructura desde la lumbar, sacrocoxigio, es lo que se llama la cola de caballo, ¿no? Y aquí vemos la cola de caballo, ¿cierto? Lo que inerva, ¿no? Aquí vemos también cómo se comunica, cómo es la estructura de comunicación, ¿cierto?, de estos nervios para el sistema nervioso. Bueno, es un procesamiento de información sensorial y motora, también emocional, y que hay también mecanismos de aprendizaje metidos, es decir, memoria. Son ejecutados por diferentes conjuntos interconectados de células, ¿no? Un ejemplo básico o simple, ¿no?, es el conocido reflejo de extensión simple o también el reflejo patelar, ¿no? La extensión de la rodilla a partir de la estimulación con un martillo que pega, ¿cierto?, particularmente en una parte específica ¿no?, de la rótula, ¿no?, y que se golpea ese tendón rotuliano con un martillo que permite la activación de este reflejo que tira un tendón, ¿no? Esta es una imagen, por eso es feita, pero es sacada del Candle, ¿no? Y que es la más clara, es la más utilizada, por eso yo la tengo aquí ya y nunca la he cambiado, porque es la más específica, ¿cierto? Si nosotros golpeamos el tendón rotuliano, vamos a activar el uso neuromuscular, que es el que permite enviar información aferente. Este entra a uno de los ganglios paravertebrales, ¿cierto?, de la respuesta simpática particularmente, y este, ¿cierto?, va a informar en este arco reflejo, y si se dan cuenta puede tener dos vías, una vía de un axón motor que va y tira el músculo, ¿no? O el otro, ¿cierto?, que particularmente va a relajar y contraer este, ¿cierto?, bíceps para poder, ¿cierto?, relajar el anterior y contraer este, ¿no? Entonces, la médula espinal, ¿cierto?, integra neuronas sensitivas que informan a neuronas motoras para contraer el cuádriceps, ¿cierto?, como les mostraba, a partir de la asta inferior, ¿cierto?, que la asta motora, ¿no? Estas neuronas que están intermedias, ¿cierto?, entre los que son particularmente, esta de acá, ¿no? Estas que son intermedias, que están dentro de la médula espinal, estos interneuronas son muy importantes, ¿no? Son neuronas que interactúan entre información sensitiva e información, ¿cierto?, motora, ¿no? Ok, ya hemos terminado. Hemos terminado todo el PPT. Muy bien. No sé si queda algo más en lo que tienen ustedes, ¿o no? Sí, profesor, son las mismas diapos de presentación del cerebro que envió para complementar estudio. Entonces ya, muy bien. Profesor, la última consulta, la última diapo en la que se quedó, ¿qué número sería la 225? Ay, Para se me tenerlo bien cerró esto. considerar. Sí, dame un segundito. A ver.
2:30. Gracias, profesor. 2:30. Es muy probable que haya adherido algún momento u otra, pero todas las vimos, no hay nada que no... Si agregué alguna es una imagen, pero no información. Gracias, profesor. Puedo, si quieren, enviarle este que tiene 2:30 para si los que necesitan chequear, por si acaso. No sé si Profesor, envió una tienen... guía del aprendizaje. O- Envié una guía del aprendizaje. Entonces no, no, ya. es como, yo me puedo, me Una puedo haber guía de expresado estudio. mal. Claro, envió una guía con lo referente a estudiar como temario, eso. Ya, sí. Ya, todo eso yo lo estuve leyendo y es lo que está contenido en estas 230 diapos. Sí, y en una guía de estudio, ¿no se les compartía esa guía de estudio? Sí, esa, profesor. Ya. Pero que Sí, son sí, alrededor de no sé cuántas páginas donde está, no están las imágenes, sino que están, ¿o no? sí. No, Ya, no, no, es una Conceptual. guía donde salen un punteo de las materias no en es un general. punteo. A lo mejor no le envié la guía, se supone que sí, debiesen contar con esa guía. A ver, No, las guías están las presentaciones, están las materias que están puestas en el campus virtual, también se subieron PTT de la unidad sí, 1, pero mire, por un lado tenemos el PPT, ¿sí? ¿cierto? Que es el que acabo de terminar de pasarles, ¿no? Sí, cerebro, ¿Cierto? Cerebro. Sí. Y hay una guía de estudios, que es una guía es un material escrito, es una guía de estudio que ustedes pueden estudiar eso. Eso se los compartió, ¿no? reviso el tiro. Profesor, disculpe, pero esa guía que usted envió es de 9 páginas y es conceptual. Ahora bien, también tiene anexado material complementario que incluso son unos libros, me parece. La verdad no lo he podido mirar más. Que hoy día lo vi en plataforma. Sí. Ah, Sí, no, pero aquí está todo. es una guía que dice Guía de Estudio Unidad 1, Base Biológica del Comportamiento, docente Néstor González, Cerebro Animal, eso. Sí, 15 páginas, 15 páginas, y está todo, grooming, estrés, sistema de neuronas espejo. Eso es todo lo que yo voy a evaluar. Ahí está todo. Gracias, profesor. Eso es lo que es para evaluar. Sí. Lo que yo subí al aula como foro es un poco que me pidió Marcela, que es en el fondo los temas que están divididos cada uno de estos. Entonces son todos estos temas que están acá. Esta es la unidad 1 completa. Ya, entonces, disculpe, profesor, lo regimos por esa unidad. Obviamente podemos expandirlo, digamos, en cuanto al contenido, po. Pero Hay ese, textos que yo le envié, ¿cierto? Hay textos sí, pues ya PDF los que le vi. envié a algunas unidades. Ustedes pueden complementar con eso. Ok, profesor. Debiesen Quedamos claros, complementar el profesor. contenido. ¿Ah? Quedamos claritos, Ya, profesor. bacán. Muy bien, Sí, respirando. Gracias, profesor. muy bien. No sé si tienen Es- alguna inquietud. La idea es lo que yo les señalaba a los otros grupos, que la evaluación debiese estar el día viernes de la próxima semana para que trabajen en ella. Es una evaluación, ya está lista, yo ya envié las preguntas, es individual, me tienen que informar cuánto tiempo va a estar en el sistema, es de selección múltiple, tienen un solo intento, creo. Todo eso no me lo ha detallado completamente la encargada de esto, que es Virginia. Pero bueno, todas esas dudas, por favor, del tiempo, si yo le empiezo a hacer, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿puedo terminar a las 9 de la noche? No sé, cosas como esas que yo no sé de la plataforma, eso tiene que preguntarle a Marcela Orias. Orias, ¿cierto? El apellido parece la Marcela.
Ese es como el teje-maneje de la actividad. ¿Estaría el viernes entonces, profesor, disponible o está por confirmarse? No, yo ya decidí, yo le puse así a la persona encargada de eso que iba a ser el próximo viernes, para que no fuera en horario de clase, para que en clase aprovechemos otro espacio. Dani, Profesor, el archivo que compartió en el chat son las diapos, no es la guía de estudio resumida de la que hablaba, ¿cierto? no, es la diapo nomás. Ah, ya. ¿Necesitan que comparta de nuevo la guía? Si pudiera por el chat, sería Sí. bueno. Dame un segundito, que la tengo acá en Page, pero no la tengo en PDF. A ver. Un segundito, por favor. Profesor, disculpe, yo soy una ¿Mm? guía, no sé si es esa. Tiene 15 páginas, no sé si se refiere a la compañera a esa. Dame un segundito, por favor. Ok. Inmediato miro. Disculpe, profesor, yo le puedo ayudar al compañero. Esa es, Claudio, la de 15 páginas. Ahí está el resumen de todas las 230 y la materia para Gracias. complementar con el profesor. Eso. No encuentro esa guía, no sé por qué no la... ¿La subiste al chat, cierto? Ahí está. Ah, déjame mirar. Ah, perfecto, sí. Sí, muy bien. Esa mismita. ¿Te respondí a su pregunta, Dani? Ya, parece que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pregunta, profe. Profe, La Adelante, compañera adelante. primero, la compañera. no importa, Álvaro, tú hablaste primero. Bueno, hay una, en la página 131 de su presentación El cerebro,
Ujú. Habla de los efectos del estrés y la enfermedad autoinmune. Yo sé que esto es para complementar, pero yo quiero quedar Sí. claro ante la duda, porque quiero tener la mayor cantidad de información. Bueno, Habla que existe un ADN de célula normal, ¿cierto? Y un ADN de célula cancerosa. Ese es un ADN que se modifica, que puede estar en un proceso de generación. Entonces, ella habla que hay un gen supresor de tumores, ¿cierto? Que tiene una transcripción activa, o sea, que protege la composición de la célula, ¿cierto? Con respecto a eso, aparece un slash y una metilación anormal del ADN, donde aparecen 4 círculos rojitos. Más abajo aparece una célula cancerosa, que también puede ser una célula vieja que puede tener modificaciones en el último estado de nosotros como humanos. Y ahí aparece que la transcripción activa ya no está. ¿Eso significa que pierde ese gen supresor de tumores con la claro, vejez? ese gen supresor de tumores es un gen que participa en la transcripción de la información del ADN, ¿cierto? Y que permite que las células se transcriban normalmente, porque todas nuestras células se van replicando en el desarrollo, ¿cierto? Diariamente podemos perder, etcétera, células, podemos botarlas que se envejecen en los diferentes órganos. Lo que pasa en el caso de enfermedades como el cáncer, que son enfermedades autoinmunes, lo que hay son procesos de hipermetilación, que en el fondo son procesos eh, de transcripción errónea, si se puede decir. Son Ah, no hay transcripciones una replicación erróneas. exacta entre células. Por ejemplo, el ejemplo es bien simple. Así si yo quiero, por ejemplo, sacarle una fotocopia a este libro, ¿no? Yo quiero sacar una fotocopia a este libro, ¿cierto? Y me va a quedar un libro en fotocopia, ¿no? Yo puedo leer, si yo compro el libro o compro la fotocopia, puedo leer ambos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tengo el libro original? ¿Cierto? Yo voy a tener que sacar la fotocopia de la fotocopia, ¿no? Luego se pierde esa fotocopia original y queda esta, ¿cierto? Entonces ya tengo que sacar esa fotocopia, ¿no? De esa fotocopia. Y si así Entiendo. sucesivamente se van perdiendo esas fotocopias originales o copias originales de las, ¿no? Eso es lo que sucede con la hipermetilación o todos los problemas de transcripción, que en el fondo es que el ADN, los aspectos del ADN comienzan a perder sus propiedades y la fidelidad. Por lo tanto, estas fotocopias, entonces ya después ya nadie sabía que existía una fotocopia original. Incluso aprendemos a leer con esa fotocopia. Y así se va produciendo las células, ¿cierto? Y hay factores que potencian eso, que potencian es decir, hay factores tumorales, ¿no? Porque nuestras células están constantemente tratando de dividirse, ¿cierto? Y multiplicarse, y eso provoca errores. ¿Y por qué intenta dividirse nuestras células? Porque necesitamos ir, ¿no? En nuestra relación con el medio ambiente, necesitamos ir regenerándonos para poder estar protegiéndonos. Entonces, el estrés, que es una alteración de nuestra homeostasis con el medio ambiente, produce que se pierdan los originales en algunos sectores específicos del ADN. Por eso se llama la transcripción. Son sectores específicos del Ah, ADN los que se llaman las chaperonas de ADN, que son, si uno entiende, si fueran como los cierres de los ADN. Esos son los que protegen la transcripción original. Pero si se pierden esos sellos que el envejecimiento patológico produce, se produce este tipo de, por ejemplo, de alteraciones, ¿no? Eso en manera breve, ¿no? No es, todo eso es susceptible de seguir estudiando y de seguir preparándose. claro. Ya, y ahora entiendo por qué la metilación normal. Se produce una metilación normal, que es la replicación correcta de esta célula normal en cuanto a su ADN, y cuando esto ya no está, hay una hipometilación. Así de simple. Sí. Muchas gracias, profesor, quede clarito. Aquí lo- Profe, una consulta. Dígame. Tal vez lo dijo en alguna otra ocasión, pero no me acuerdo o no lo escuché.
Sobre el tema de la prueba que se va a subir mañana a la plataforma. No, próxima semana. La próxima semana, esta prueba va a ser en forma grupal, individual. No, individual. Individual, ok. Y ahí va a decir el tiempo que hay que Debiese en la subirla. instrucción decir todo eso, Dice pero todo eso. como les digo, yo les sugiero que le escriban a Marcela Orias para que les señale cuál va a ser la metodología, cómo el sistema va a entregarle a ustedes esa, ¿cómo decir? Cómo el sistema les va a entregar a ustedes el formato de desarrollo de esa evaluación. Si va Vale, a ser, si puede ser desde las 8 de la mañana hasta las 00, o va a tener no sé, 2 horas para la aplicación. Eso no lo manejo yo porque lo ve uno informático. No tengo acceso a eso. ok, gracias. Profe, disculpe, yo me comuniqué con Adelante. Marcelo hoy día precisamente por temas de otra asignatura que tengo que informar después. Espero poder hacerlo en el comienzo de la próxima clase. Pero precisamente también voy a aprovechar de preguntarle a la directora respecto a este tema, para poder tener a todos informados. Súper. Muchas gracias, De nada. don Felipe. Bien, muchachos, dejémoslo acá entonces. Agradezco. Nos vemos la próxima semana para que tengamos otros contenidos y comencemos a trabajar a seguir trabajando. Muchas gracias, profesor. Buenas Agradecido noches. yo también. Chao, Gracias, profesor. Buenas chao noches. chicos. Mil Chao, compañeros, gracias. compañeras. Bye. Gracias a Ya, chao. ustedes. Chao, Fernando. Chao. Chao, profesor. Chao, gracias. Profe, la última consulta. Por casualidad, la próxima clase no se podría dejar un tiempo como para consultas, dudas, Por supuesto. antes de la prueba. ¿Se Sí. podría dar eso? Sí, Ah, súper genial. absolutamente. Gracias. Gracias. Ya. Como petición de último minuto. Gracias, se pasó, Ya. se pasó. Chao. Muchas gracias. Chao, que descanse. Chao.